Carlota es una artista tucumana, para quienes no la conocen, que deben ser pocos, porque es una artista referente, docente y minimalista, muy ligada al arte conceptual, política, que sin embargo no ha perdido ni la memoria ni la poética. Me encantaría que nos cuentes un poco, Carlota, de tu obra en general y de esta obra en particular que es la ganadora del premio. Bueno, recién conversábamos con Marcela mi experiencia de Barracas, ¿no? Yo fui becaria en la primera edición del taller de Barracas en 1994, si no me equivoco. Bueno, para mí fue un gran sacrificio y fue muy duro venir a Tucumán. Yo siempre digo, yo venía con mi aguayo y mis trenzas y aquí me recibí una realidad totalmente distinta. Pero yo siempre creo que lo que aprendí después de esos 2 años difíciles para mí fue lo siguiente, y fue que yo debía construir sentido en el lugar al que yo pertenecía. Y para mí eso fue revelador. Y yo sé que Luis Benedit y Pablo Suárez eran personas, qué sé yo, tal vez difíciles. Sin embargo, yo rescato mucho haber aprendido eso. Y lo aprendí de los dos. Lo aprendí sin darme cuenta que lo estaba aprendiendo, pero con el tiempo me di cuenta que lo había sacado de ahí, que lo había escuchado muchas veces de distintas maneras en ese lugar. Yo agradezco mucho. A mi vez, fui construyendo a lo largo de los años, porque tuve algunas becas, etc., una información que me permitió también darme cuenta que construir un lugar, sentido desde tu lugar local, no significa caer en los clichés que se esperan de uno quizá desde afuera, lo que son exotismo y tipicidad. Y también aprendí a eludir esos dos tópicos, ¿no? Donde el exotismo y la tipicidad. No sé si lo he logrado, pero quizá cuando veo piezas así, cuando la veo tan bien montada, digo, bueno, creo que lo logré. Y el primer premio. Sí, que no agradezco mucho. Me gustan mucho los espacios limpios y me gusta mucho que fluya un discurso que no sea a los gritos, que no sea un panfleto. Y creo también ahí que es un acierto cuando se puede sostener un discurso político en donde, por la historia de Tucumán, está plagado de violencia y que pueda susurrar, que pueda murmurar y que no sea un grito. Eso me interesó mucho. Y espero que estén en muchas de mis piezas, por lo menos, porque, como repito, la historia de Tucumán es una historia de muchísima violencia. La historia antigua, la historia del siglo XIX y la historia del siglo XX. Bien, ¿querés contarnos un poco sobre esta pieza en particular? Sí, esta pieza es una pieza muy controvertida porque es una traducción de una fotografía documental de las 6 que se tomaron cuando Montoneros, una mañana de febrero de 1971, copó la casa histórica y pintó en la sala principal pintadas alusivas a la agrupación Montoneros. Eran un grupo tenían un año de creados, Montoneros se crea en 1970, y era un grupo de 5 chicos veinteañeros. Entonces, por supuesto, ellos huyeron y rápidamente se volvió a tomar la casa histórica, pero ya por las fuerzas de seguridad, y antes de blanquear las paredes de la sala de la jura, que es donde se hacen estas pintadas, se toman estas 6 fotografías. Esta es la más conocida porque es la que salió en los diarios. Y es una pintada que está exactamente debajo de los retratos de los próceres que declararon la independencia. Pero las otras fotografías también son muy interesantes, y en este momento estoy haciendo a esta escala la serie de las 6 fotografías que espero ya terminarla. Y espero también que se exponga en algún momento.
Alguien me dijo que, bueno, se armó un escándalo en Tucumán, y alguien me dijo, si no hubiesen sido montoneros, la hubieses hecho, si no lo hubiese copado la izquierda, no la hubieses hecho, y yo pensé en ese momento, es que ya está copada, o ya se copó por años la casa histórica por fuerzas que no son las de la izquierda, por así decirlo. Así que, y yo sí lo hubiese hecho, porque lo que me interesa es la situación es el atrevimiento de activar momentos emblemáticos de nuestra historia y de actualizarlos. Por supuesto, hay gente que puede cuestionar eso, ¿no? ¿Hacia qué dirección se genera esa actualización de un gesto emancipatorio? No me importaba eso, me importaba mostrar que en esa casa histórica, donde todo el mundo pasea alegremente, habían sucedido cosas que se mantenían ocultas. Por eso me gustó mucho esa cuestión fantasmática que ofrece la randa, ¿no? O espectral que ofrece la randa, por la sutileza del bordado y por la sombra que proyecta muy sutil, ¿no? Como una remembranza del pasado que de repente adquiere cuerpo y aparece. Pero aparece de una manera fantasmática, que es la intención que tiene esta pieza. La randa, en primer lugar, es un textil que no nace en Tucumán, sino que nace en el barroco, en donde, por supuesto, en Holanda, en Países Bajos, que durante el periodo barroco está sojuzgado por los españoles. Luego los españoles lo van a llevar a España, van a llevar ese textil, que es el encaje en general, a España, y de España pasa a las colonias. Pero va a suceder algo muy curioso, y es que desaparece, por su particularidad técnica, desaparece de Europa, en donde prevalece en este momento el encaje de bolillo. Esto es un encaje de trama sobre el cual se borda, y que ha sobrevivido con diferentes detalles, con diferentes técnicas en diferentes partes de América Latina. En Argentina tiene esta particularidad y solo se conserva en una región de Tucumán, en una comarca muy chiquita que es muy linda, que se llama El Cercado. A mí me interesa mucho apropiarme de la memoria de esas manos que van heredando generacionalmente esa destreza para hacer la randa. Por eso yo trabajo con randeras del Cercado, y esta pieza fue hecha por 7 randeras que se juntan, duró 2 meses. Es la pieza más compleja de hacer porque hay que reproducir en textil, en bordado, los retratos de los próceres. Bueno, ellas se juntaron por 2 meses a trabajar todas las tardes y trabajaron en esta pieza que yo les hago la matriz, que es una enorme, como una gigantografía, que se reproduce a partir de la fotografía original, y luego ellas con eso, como molde, van trabajando, traduciendo eso a puntos. Bueno, yo lo que hago también es liberar a su interpretación ciertas cosas, porque a mí sí me gusta que la artesanía en tanto tal respire todo el tiempo en la obra, porque a mí me interesa muchísimo esa memoria. ¿Y por qué me interesa esa memoria? Porque a pesar de que su origen más lejano, como muchísimas de las cosas en las provincias del norte, vienen de España y han desaparecido en España, pero todavía subsisten en nuestro lugar, como por ejemplo giros lingüísticos, ¿no? Nosotros todavía hablamos con arcaísmos. Esta es una práctica arcaica que ha desaparecido en Europa y se conserva en el Cercado, pero que representa muchísimo a Tucumán. Entonces yo he querido, como si fueran las capas de un hojaldre, que esa identidad propia de mi provincia, como lo es la casa histórica, como lo es esos momentos históricos que se van solapando uno sobre otro, son muy tucumanos, ¿no? Entonces sentí que yo creo que en esta pieza está toda esa memoria amontonada que creo que los tucumanos reconocemos muy rápidamente. Bueno, yo a veces actúo muy inconscientemente, tengo que decirlo. Sabía, por supuesto, que el premio Klemm es un premio muy importante, pero yo y esperé mucho tiempo para presentarme porque sentía que tenía que estar preparada para encarar un desafío como el premio Klemm. Y ya me ha pasado con otros certámenes.
Y he tenido la suerte de ganar el primer premio y acabo de recibir la maravillosa noticia de que voy a poder hacer una exposición individual en estas hermosas salas, así que significa muchísimo, estoy muy agradecida, muy contenta, muy agradecida. Y también siento que esta pieza tan controvertida en mi provincia, acá está protegida, está entendida, está arropada, y para mí es un gran alivio, porque en algún momento sentí que no iba a poder, que esta pieza iba, con el escándalo de Sarmiento Tucumán, que esta pieza iba a permanecer guardada durante muchísimo tiempo. Y bueno, no fue así y lo agradezco, lo agradezco. Felicitaciones, Carlota, y gracias por este tiempo. Gracias a vos.